La despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal es un proyecto impulsado por diputados, jueces y el gobierno nacional. Se trata de una tendencia mundial que ya fue aprobada en países de Europa y América. ¿Qué opinan los argentinos de un proyecto así? El gobierno está avanzando hacia la despenalización de la tenencia de drogas. ¿Qué pensás al respecto? Creo que es mejor despenalizar. Me parece despenalizar la tenencia para consumo. ¿Piensa que aumentaría el consumo? No, ni aumentaría ni disminuiría. No. ¿Se protegería más al consumidor de entrar en la comisaría y de...? Dejaríamos de estigmatizar a una cantidad de gente que realmente realiza una conducta que no trasciende a terceros. Aunque no haya una condena, que no haya una pena, el hecho de que lo vayan a buscar a la casa o lo lleve la policía, ya, bueno, empieza el asunto de la mala junta, etcétera. Hay una estigmatización que incide en la actividad social y laboral de la persona. Y hacer esto gratuitamente es verdaderamente un costo que la sociedad no debe pagar. Cada año se inician unas 30.000 causas vinculadas a las drogas. El 75% son por tenencia para consumo. Las condenas no llegan al 0,002%. Y a pesar de terminar sobreseídos, unas 250 personas cada año pasan una temporada en la cárcel por tener un porro en el bolsillo. Yo me dirijo a todos los cultivadores, a todos los consumidores, a todos los que consuman, activen ya, cultiven. La Corte nos avaló el derecho de las libertades personales para cultivar en nuestra casa. Activen con eso ya, no tienen que salir a comprar al mercado negro, al narcotráfico. Matías fue inmediatamente detenido, hace ya 10 días que permanece arrestado en una comisaría del oeste del conurbano bonaerense. La está pasando realmente mal ahí adentro, está en una celda con delincuentes comunes, cuando lo único que había hecho Matías era cultivar marihuana precisamente para dejar de comprarle al narcotráfico. A partir del 88, gracias a Lestelle, gracias a Lorenzo Cortese del radicalismo, a Duhalde del peronismo en aquel momento en la Cámara de Diputados, se crea la ley 23737 que despenaliza al consumidor. Es decir, a partir de ahí pudimos llevarlo al hospital y el consumo quedó despenalizado. Lo que la ley impuso es que aquellas personas que tenían drogas y era para consumo, si era un usuario se le aplicaba una pena educativa a cargo del Ministerio de Educación y si era un adicto a un centro de rehabilitación. En ningún caso dice que el tenedor de drogas va a la cárcel, porque en ningún caso va a la cárcel, ningún juez. Habla de pena de 6 meses a 2 años de prisión la ley para el consumo personal. Pero habla de rehabilitación. Pero habla de 6 meses a 2 años de prisión o no. Pero habla de rehabilitación. Pero habla de 6 meses. Entonces, ¿cómo estás mintiendo? Estás mintiendo a la gente. No estoy mintiendo. Tenés una ley que condena de 6 meses a 2 años de prisión a la tenencia para consumo. No hay un solo juez que haya mandado un penal a un chico por un fallo. Pero estamos hablando de que... joder, hermano. Hay un pibe que terminó... ¿Por qué no hablas con la realidad? Hay un pibe que... Hay miles de casos por año que terminan presos por tener 2 cigarrillos de marihuana. No, llegan al juez y van al centro de rehabilitación. No, sí que llegan al juez. Y encima cuando llegan al juez se le ofrece... Los vendedores de drogas, que son los que en definitiva defendés con la despenalización de la tenencia, llegan al juzgado y dicen que son consumidores. Ese es otro tema. 12.000 causas de vendedores de drogas. Entonces está mal la ley. Hay que cambiarla. Si hoy se hacen pasar por consumidores, hay que cambiar la ley. Pareciera... Entonces tu ley está mal hecha, porque hace que los vendedores minoristas puedan circular libremente. Nuestra ley, la que estamos... Tu ley... No, tu ley está dejando... Si acabas de decir, Claudio, que la ley actual promueve la venta minorista. Yo te encuentro cuál es la verdad. Y bueno, pero yo te estoy diciendo... Que me parece muy raro que la Corte Suprema de Justicia quiera beneficiar de tamaña manera a los vendedores minoristas de drogas. Este es el punto principal. En realidad la despenalización de la tenencia a los que favorece es a los vendedores minoristas que salen con poca cantidad para ejercer su comercio, y estos no van a, lamentablemente, no van a poder ser alcanzados por el corto brazo de la ley. Y por otra parte, el otro gran problema que existe es que el adicto va a dejar de tener la posibilidad de conseguir un tratamiento gratuito. Hasta ahora el adicto iba al tribunal y del tribunal a la comunidad terapéutica, con costas al Estado, es decir, el Estado Nacional pagaba su tratamiento. Al sacarse este tema, lamentablemente el adicto no va a poder acceder a este beneficio y va a tener que pagar de su bolsillo el tratamiento, que son
entre 1.500 y 2.000 pesos por mes durante 1 año y medio. La situación es realmente muy complicada y tomar este camino hace que el 60 o 70% de las personas que tienen alguna duda se vuelquen al consumo de drogas. A favor de la marihuana, cientos y cientos de personas marcharon este fin de semana desde Plaza de Mayo al Congreso en contra de la penalización del consumo personal de marihuana y a favor del cultivo individual para evitar las redes de narcotráfico. La manifestación que se hizo en Buenos Aires coincidió con las realizadas en otros 40 países y en 23 ciudades argentinas, entre ellas la capital de la provincia de Córdoba. Durante la convocatoria se reclamó que el Congreso trate los proyectos de ley en materia y un plan nacional de atención a las adicciones. También se pidió por el reconocimiento de los derechos de los usuarios medicinales del cannabis. Además, el artículo 19 de la Constitución Nacional, que a la letra dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afectan el orden y la moral pública ni perjudican a terceros, están reservadas a Dios y exenta la autoridad de los magistrados. Es decir, que según Estrada esta norma era la base, es decir, la base de todo nuestro sistema jurídico, que establece que en definitiva el sistema jurídico se forja, se arma en función de la persona, ¿no? Y en función de la autonomía moral de la persona. De modo que si yo estoy haciendo algo que me puede perjudicar a mí mismo, el Estado no se mete, ¿no? En definitiva es eso lo que quiere decir en ámbito general. Traído al problema del tóxico, bueno, si el daño me lo puedo producir a mí mismo, pero no trasciende a terceros, y bueno, hasta qué punto eso es constitucional, ¿no? La intervención del Estado. Ese es el planteo. Que el proyecto que usted ha presentado creo que es el más enfático. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros despenalizamos también la tenencia simple, o sea, nosotros consideramos que ni el consumo, ni la tenencia para consumo, ni el cultivo son conductas que dañen un bien jurídico protegido de otra persona. Por lo tanto, ¿los otros proyectos se quedan a mitad de camino? Los otros proyectos despenalizan el consumo. Por un lado, nosotros creemos que la actual ley de estupefacientes, que ya fue sancionada en el año 89, ha mostrado durante estos años la ineficacia enorme que tiene. En los últimos 10 años, Argentina se ha convertido del país de Latinoamérica en el primer país de consumo. O sea, hemos superado a Brasil. Somos el país que más consumidores de drogas tiene. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado que persigue a quienes consumen y no que persigue a las grandes redes de narcotraficantes. Se generan lo que se llaman pescas, se meten a los consumidores dentro del sistema penal y para muestra están los índices de la justicia. El 70% de las causas son a consumidores y solo el 1% es por comercio, o sea, por narcotráfico. En Brasil también se... La ley que se sacó en la Argentina nace después de la convención de 1988. Ya había habido 2 convenciones previas, la del 71 y la del 72. En el 74 la presión de la administración Nixon hace que López Rega acepte esto de parangonar al consumidor o adicto con el traficante, y en el 88 se termina de configurar. 89 la Argentina saca la actual ley de drogas, fue un fracaso fenomenal. ¿Por qué? Y porque primero criminaliza, aquel que dice que no lo criminaliza le miente, criminaliza al consumidor. Nosotros nos basamos en 4 patas fundamentales. La primera pata es una fuerte política de prevención, nadie debe llegar a ese punto. La segunda, si ya alguien llegó a ese punto, una fuerte política de tratamiento. La tercera, una fuerte política de reducción de daños, porque nosotros nos agarramos de los pactos que la Argentina hizo constitucionales, en donde define lo que son los derechos humanos de segunda generación, el derecho a la salud, el derecho a la calidad de vida, el derecho a la reducción de daños. Esta propuesta que nosotros planteamos incluye estos elementos. Y el cuarto punto, que es el que más me interesó a mí en Interior y ahora como Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, es el de la represión del delito en todas sus formas, al dealer chico, al dealer mediano, al dealer grande, al que organiza, al que financia, al que lava dinero, al que prepara. Yo soy católico, sui generis, pero católico, creyente, practicante, sui generis, vuelvo a insistir, pero lo soy. Así que tengo todo el derecho a hablar como un hombre de la Iglesia. No hay diferencia. Que a mí me digan dónde la doctrina social de la Iglesia dice que si un feligrés tiende la mano para que lo ayuden porque consume una determinada sustancia, no hay que ayudarlo. O que me digan dónde la doctrina social de la Iglesia dice que si un feligrés
tiende la mano porque está consumiendo una sustancia y sufre los efectos no deseados de la sustancia que consume, hay que meterlo preso. No lo dice en ningún lado, al contrario, Cristo no vino a condenar a este mundo. La Iglesia cree fuertemente que la despenalización es concederle al mal, y creemos que la droga objetivamente es un mal, y al mal no se le hacen concesiones. La droga en nuestros barrios, de hecho, ya está despenalizada, y creemos que este flagelo, si encima pierde el control de parte del Estado, que en los hechos ya no se da, la cosa se tornaría mucho más terrible. Tampoco creemos que el adicto sea un delincuente. No queremos criminalizar al adicto. Cuando pensamos en la reforma de la ley o pensamos en la despenalización, tenemos que tener en cuenta una frase que en realidad es de un obispo fallecido ya hace unos años, que decía: la justicia es como las serpientes, muerde a los descalzos. Por eso digo, cuando pensamos en la despenalización, creo que antes que pensar en el pibe que ocasionalmente se fuma un cigarrillo de marihuana, pensemos en aquellos que hoy ya están al borde del camino, que hoy ya quedaron afuera de todo sistema y que se están muriendo muchas veces como moscas.